Allá por los albores del siglo XVI se produjo en la península ibérica, digamos, dos fenómenos. Uno fueron los comuneros de Castilla, hecho suficientemente conocido y divulgado, y otro menos conocido y también menos divulgado, que se conoce bajo el nombre de la rebelión de las Germanías en Valencia y en Mallorca. El origen viene determinado porque, como una consecuencia de una evolución de tiempos precedentes, caracterizada por la prepotencia nobiliaria, por una cierta corrupción administrativa de los grandes municipios y por tensiones en el campesinado. El movimiento valenciano pues empezó como una protesta contra los funcionarios de la ciudad y los aristócratas, y a continuación el asunto pues se convirtió en un enfrentamiento decidido contra los musulmanes. Estos, a su vez, apoyaron a los señores frente a las hermandades, y los cabecillas de las revueltas pues supieron ver la ventaja de invocar una justificación religiosa para su acción. En Valencia, las tensiones sociales no eran solo conflictos de clase, y esta no fue una rebelión homogénea. Participaron en ella artesanos que luchaban por su supervivencia, campesinos oprimidos por las cargas feudales, algunas capas medias de la población y del bajo clero, todos ellos unidos por unas míseras condiciones de vida, por los abusos señoriales y por su odio hacia los musulmanes, a quienes estaban dispuestos a atacar, destruir y a convertir. En Valencia se montó como una especie de organismo de origen allá por 1519, que se denominó la Junta de los 13. No hay que olvidar que en 1519 ya reinaba en lo que hoy es España Carlos de Gante, el hijo de Juana la Loca como reina de Castilla y el nieto de los reyes católicos, que había heredado pues un considerable territorio. Y sobre todo hubo un fenómeno que fue que la no celebración de cortes al inicio de su reinado crearon un malestar entre la nobleza. Por otro lado, dos acontecimientos favorecieron la organización armada del personal artesano, tanto en Valencia como en Mallorca, que era la amenaza de los piratas turcos, que había hecho que los gremios valencianos se armaran. Es evidente la diferencia que existía en Castilla, que el único, digamos, enemigo, entre comillas, era el propio océano Atlántico, y en el caso de Aragón era la figura de los turcos, que allá en el fondo del Mediterráneo amenazaban lo que veríamos lo que en la historia de España es uno de esos hechos tan recordados, sobre todo en los momentos presentes por ciertos sectores de la sociedad, que fue la posterior batalla de Lepanto, cuando Juan de Austria se enfrentó a los turcos. Pues aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues en este caso el pueblo aprovechó la oportunidad para enfrentarse a la nobleza opresora y a unos funcionarios que eran impopulares. Exigieron representación en el gobierno municipal y sobre todo el acceso a la justicia real, que les era negado
precisamente por la nobleza. En definitiva, este grupo de artesanos valencianos supo maniobrar para conseguir digamos, de la cabeza del país el permiso para constituir una organización militar y política al margen del gobierno municipal que se conocía como la suprema institución del movimiento, digamos, agermanado, para darle sentido a la frase. El primer líder fue un tal Juan Llorens, que sin embargo era un tejedor valenciano, que cuando fallece en 1520, pues el carácter moderado que había tenido el fenómeno de las germanías, pues se sustituyó por uno mucho más radical y más bélico, capitaneado entonces por Vicente Peris. Tras la muerte del cual, pues otros cabecillas también de segunda fila llevaron el movimiento hacia un régimen violento, pero sin dotarlo de un programa preciso, como sí tenían los comuneros de Castilla. En 1520 se rompe el entendimiento entre los agermanados y el poder real, en la figura de un nuevo, llamémosle virrey, Diego Hurtado de Mendoza. Cuando los rebeldes, digamos así, el sistema de elección fue sustituido, pues este caballero, ni corto ni perezoso, puso pies en polvorosa y se largó de la ciudad de Valencia. Y se radicalizó todavía aún más la Santa Germanía, porque muchas poblaciones hicieron juramento aceptándola y constituyendo sus propias juntas de los 13. En el campo el movimiento alcanzó un fuerte matiz antiseñorial y antinobiliario y fue naturalmente ya reconocido más radical de lo que se alcanzó en Castilla con los comuneros. En 1521 pues ya se produjo un enfrentamiento armado y entonces la nobleza contaba pues con dos reductos importantes. Uno de ellos era el ducado de Segorbe y el otro el ducado de Gandía. El duque de Segorbe tuvo una fácil victoria en Almenara, pero el ejército agermanado desbarató en Gandía a las tropas mandadas por Diego Hurtado de Mendoza, aunque esta victoria no pudo compensar la irrupción desde Murcia del marqués de los Vélez, que se apoderó de Orihuela en 1521. La situación militar de los agermanados se deterioró rápidamente y el virrey pudo retornar a Valencia en 1521. Medio año después de la entrada del virrey en Valencia, Vicente Peris pudo entrar en la ciudad y se hizo fuerte con un grupo armado, pero las cosas no pasaron a mayores y el asunto terminó con su derrota y su muerte. Entonces, la Germanía se trasladó a poblaciones como Játiva y Alcira, que resistieron hasta finales de 1522, lo que da una idea de las debilidades de las fuerzas del poder real en Valencia. Y a esta etapa final pertenece una figura muy curiosa que se conoció como el encubierto, que se presentaba como nieto de los reyes católicos y como figura profética, aunque vista la situación, pues acabó siendo asesinado. Claro, la derrota trajo consigo naturalmente el castigo, a imagen y semejanza de lo que había sucedido con los comuneros en Villalar. Y el castigo inicial fue dirigido por el conde de Mélito, que se manifestó moderado, pero en 1523 fue nombrada lugarteniente general de Valencia
nada más y nada menos que doña Germana de Foix. Y bajo su gobierno pues se endureció la represión. Algunos dirigentes de la primera etapa fueron detenidos y ejecutados, y sobre todo se incrementó la represión de carácter económico. A la confiscación natural en la época de bienes siguieron pues las multas colectivas que se aplicaban a poblaciones e incluso a los gremios. Esto incidió negativamente en la economía valenciana, y solo allá por diciembre de 1524 fue posible sofocar cualquier atisbo de resistencia fuera de Valencia, y Germana de Foix, haciendo ala de una sabia mano izquierda, promulgó pues un perdón general. Esto es lo que la historia recoge sucintamente respecto a Valencia. En Mallorca el asunto comenzó a finales de 1520 y también tuvo las mismas dos fases que en Valencia. Por una parte el aspecto moderado y por otro la radicalización. Aquí lo que resulta es que el representante del poder real tuvo que salir corriendo y refugiarse en Ibiza en 1521, mientras que, si bien el aspecto de la Germanía se extendía a toda la isla de Mallorca, excepción hecha de Alcudia, se convirtió pues en el refugio de los caballeros, ganando curiosamente, y por eso es por lo que se llama así, el título de caballerísima. En este caso era los artesanos más bien urbanos, estaban a la cabeza del movimiento, aunque el campesinado ocupaba un lugar más relativo, indudablemente por la propia naturaleza geográfica del lugar en el que estamos hablando. Ambos tenían un enemigo común, los caballeros y los mercaderes. Y la ruptura social fue más fuerte que en Valencia, porque nada más y nada menos se amenazó con degollar a todos los que se declararan enemigos de la Germanía. Hubo un momento que fue el encarcelamiento de Joan Crespi, el jefe de la organización, que supuso el final de la etapa moderada. Tuvo un sucesor conocido como Joanot Colom, el cual se impuso e impulsó el programa económico de la Germanía, es decir, la supresión de los impuestos y una reforma fiscal que gravara la propiedad agraria. Aunque no tuvieron mucho tiempo, porque en octubre de 1522 se inició la contraofensiva del ejército real, que culminó con un largo sitio de Mallorca desde diciembre de 1522 hasta marzo de 1523. Y una vez cayó la ciudad, la rebelión de las Germanías de Mallorca finalizaron y la represión fue más dura aún que en Valencia. El número de condenados a muerte fue el doble en la isla que en Valencia. Las consecuencias pues fueron que tanto en Valencia como en Mallorca quienes estaban a la cabeza de la rebelión eran los gremios textiles, sobre todo de lana y seda, y naturalmente los artesanos que tenían sede de carácter urbano pues fueron la base del movimiento. Los enemigos de este grupo conocido como las Germanías eran definidos como los ricos, dando a esta rebelión un marcado carácter social. Abundan entre estos las formulaciones a favor de un cambio social radical, y sobre todo se manifestaba un odio social intenso, el cual en los tiempos que vivimos aparece de vez en cuando, y sobre todo en ciertas capas y sobre todo sectores de la sociedad.
Este sentimiento se hallaba profundamente imbricado con un sentimiento religioso, porque la Germanía era santa. Los personajes agermanados vivían en un entorno profético de la tradición medieval y el ambiente mesiánico se manifestó sobre todo en personajes como el conocido como el encubierto. En Valencia, aunque acabó enfrentándose con el poder real, se había iniciado pues, como una protesta contra el poder de la aristocracia terrateniente y sobre todo contra los islamistas. Contó con el apoyo de las clases medias y de los gremios y sin embargo carecía de base social y definida. Era una alianza de grupos pues, que expresaban protestas como la campesina contra la jurisdicción señorial y la competencia de la mano de obra, digamos, islámica, y las protestas contra la administración local y la consecuente protesta, naturalmente, contra la carga fiscal. Es decir, la pelea aquí contra los impuestos, como pueden ver y se puede destacar, no es patrimonio de los tiempos actuales, viene de largo. Y si se analiza un poco más en profundidad, pues sí poseyó las Germanías algunos rasgos revolucionarios y de oposición frente a la estructura existente, lo cual acabó pues con una falta de cohesión frente a una oposición más organizada y que gracias en parte a ello pudo acabar con la rebelión. La nobleza y el alto clero, como no podía ser de otra manera, prestaron su apoyo unánime a Carlos V, de la misma manera que habían apoyado a Carlos de Gante en el movimiento comunero de Castilla. Y por eso la represión de la rebelión fue una nueva victoria del absolutismo. Bien es cierto que el absolutismo de los Austrias, de la Casa de Austria, no tiene nada que ver con el absolutismo que traerá años después la Casa de Borbón. Y a partir de este momento, pues las preocupaciones de Carlos de Gante, Carlos I de España y V de Alemania, vendrían del exterior y no del interior de la península ibérica. Hay una bibliografía muy interesante que la pueden encontrar en la Historia Moderna Universal, editada por Ariel, y el famoso libro dedicado a los Austrias por Lynch, editado por Crítica en el año 2000.